El huracán Beryl impactará hoy las costas de México. Álvaro Velasco, qué gusto saludarte, director general y cofundador de Sky Alert MX y Estados Unidos y de Sky Storm. Cuéntanos, ¿pasa de categoría 5 en un día a categoría 3, pero hoy va a impactar las costas de México? ¿Es correcto? Hola Fer, buenas tardes. Sí, esta madrugada se espera, las primeras horas, digamos, oficialmente de mañana, que impacte Quintana Roo, sobre todo la parte sur. Te tengo el corte de hace unos minutos. Los vientos sostenidos actuales, de la cual depende cómo se categorizan los huracanes, es de categoría 2, es decir, 175 kilómetros por hora, que siguen siendo potencialmente catastróficos. ¿Por qué? Porque está formando otra vez un ojo. Esto significa que todavía tiene Uf, 14, 16 horas más en aguas muy cálidas del Caribe para volverse a categoría 3, 4 o incluida la 5, como nos pasó en en Otis. octubre en Acapulco. Entonces, no debemos de confiarnos porque actualmente está en categoría 2, sigue siendo súper peligroso y en esa zona ya no hay tantos cenotes, ya son cuerpos de agua en superficie, en la parte sur de Quintana Roo. Y no solo Quintana Roo, Yucatán y Campeche tienen que estar súper pendientes, no de los vientos, pero sí del agua, Fer. A ver, esto es muy importante porque se han concentrado en que se van a reunir en un parque para soplarle al unísono una cantidad exagerada de habitantes para que Bale se vaya y entonces como ya lo hicieron antier o ayer a las 6 de la tarde, entonces han de decir, pues ya pegó chicle, ya es categoría 2. No. A ver, reunirte para soplarle es una cosa muy primitiva frente a la información tan clara que tenemos hoy, Álvaro Velasco. 100%, son disparates de la gente, no sé, para engañarse a ellos mismos, engañar a la gente. Por supuesto que no se puede desviar absolutamente nada, es un disparate tal cual. Y con la cantidad de información, como dices, la parte científica, los años de estudio, satélites, toda la inversión de miles de Imagínate. personas para que alguien se le ocurra decir una semejante estupidez, solo genera desinformación y sobre todo que la gente se confíe. Dicen, como ya se degradó un poco, entonces ya me quedo en mi casa, no hay problema, mis ventanas van a aguantar, mi techo va a aguantar, No, y por supuesto que no. Y recordemos, los huracanes no solo tienen un asunto de riesgos asociados con vientos, tienen muchísima lluvia, como ya lo vimos, no en una, sino dos veces. Llevamos dos tormentas tropicales de dos. Ahora viene la tercera, 3 de 3 en el Atlántico, Fer. Nunca habíamos tenido tal cantidad de impactos y este va a ser un impacto doble. Esta madrugada en la península de Yucatán y domingo en la noche, lunes en la madrugada, desgraciadamente otra vez, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Veracruz, San Luis Potosí y Texas tienen que estar súper pendientes del segundo impacto de este huracán Beryl. ¿se acuerdan que lo dijimos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Ahorita estamos quejándonos de los calores del treinta y tantos en Ciudad de México, de temperaturas verdaderamente asfixiantes. Agárrense. Cuando termine el calor, va a venir la lluvia de manera torrencial, intensa, fuerte, potente. Vamos a ver inundaciones. Lo dijimos aquí, Álvaro, en ¿Qué tal, Fernanda? Pero este mensaje, porque nos escuchamos en Campeche, Tabasco, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, nos escuchamos en Tamaulipas, toda la zona de Tamaulipas, toda la zona de Nuevo León. Por favor, que haya bajado ahorita a categoría 2 no quiere decir que no puede volver a subir a categoría 5. ¿Nos podrías detalladamente explicar por qué importa la temperatura del mar para que entonces se fortalezca lo que pasó en Otis? Que nadie lo creyó. Claro, Fer. El año pasado teníamos el fenómeno de El Niño, esto es, las temperaturas del Océano Pacífico estaban por arriba de la temperatura promedio anual. Este año tenemos La Niña,
apenas iniciando en el Atlántico. Esto quiere decir las temperaturas en el Atlántico están por encima del promedio y por encima del Pacífico. Esto lo único que significa es combustible para huracanes. Al haber mucho más ingredientes listos para crear huracanes, se pueden fortalecer. Y tengo otro dato para que no nos confiemos nunca. Prácticamente nunca hemos tenido un huracán categoría 5 que dure más de 3 días, porque van sufriendo eh, algunos problemas, tal cual, el huracán al estar llegando a nuevos lugares, impactando ciertas islas o territorios, montañas, etcétera, más vientos que se van cruzando, frentes fríos en su caso, etcétera, traen muchos más ingredientes que pueden debilitar temporalmente un huracán, pero eso no significa que se vaya a quedar así. Lo que normalmente pasa con huracanes de larga duración es que van oscilando entre categoría 1 y 5 todo el tiempo hasta, pues literalmente, saber la suerte de cada población. En este caso, en este momento es categoría 2, no se descarta que suba a categoría 3, 4 o 5, y aunque sea de 2, para esta madrugada tiene bastantes riesgos, Fer. Fer, estoy en Cancún. ¿Qué me diría Álvaro? Cancún va a sufrir muchas tormentas, vientos de tormenta tropical, porque están en el círculo exterior de este gran huracán. Por lo tanto, deben buscar ciertos refugios, sobre todo si están en zonas inundables. Si están en hoteles, ellos tomarán sus decisiones sobre si mandarlos a algún refugio. En este caso, no son vientos que pongan en riesgo la infraestructura, pero sí la vida. Es decir, no estar en la calle a partir de esta tarde-noche hasta que pasen todos los efectos de la tormenta, que para Cancún se esperan hasta la tarde noche del viernes. Por lo tanto, tomen todas las precauciones también en Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel, etcétera. Dice el doctor Óscar Hernández, vivo en Playa del Carmen, lo de ir a soplar y lo de la estatua de Poseidón es solo una tontería local, nada en serio. No entiendo cómo lo hacen y exageran. Claro que lo tomamos en serio. Aquí sí tenemos una cultura de prevención en estos casos. Ay, doctor Hernández, usted me va a disculpar. Pero años llevamos demostrando que no tenemos una cultura contra huracanes categoría 5 tan devastadores, porque hay un antes y un después. Me disculpa, lo que vivimos antes de Otis es una forma de huracán. Lo que vivimos después de Otis va a ser otra forma de huracán. Álvaro, ¿podrías explicar esto? Sí, el problema, doctor, es que las cadenitas se vuelven a veces más poderosas que incluso algunos medios de comunicación, y les llega a las personas a través de WhatsApp desinformación y provoca que se confíen. Algunos pueden tener ciertas formas de prevención, pero al no volverse masivas se pone en riesgo a miles o millones de Claro. personas. Esta vez tuvimos mucho más tiempo para prepararnos. Toda la semana llevamos advirtiendo desde qué tal Fernanda, desde Skyler Storm y desde muchas otras cuentas, incluidas de la gobernadora, de cuentas federales. Es decir, hemos estado mucho más coordinados por el tiempo que nos ha dado este fenómeno. Aún así, por eso Fer lo menciona, sentimos que hay ciertas preocupaciones por este tipo de desinformación. Es que, a ver, o sea, entiendo la parte chistosa que tenemos en México, entiendo la parte de Poseidón y que si le soplas y que si a lo mejor en Tamaulipas digan, no, pues no vayan a hacer que gracias a los ovnis nos liberemos del... A ver, sí entiendo todo eso. Padrísimo. Pero a ver, seamos serios, carajo. O sea, aquí hay muertes de por medio. Aquí hay una devastación absoluta. Aquí no hay seguros de vida, seguros de coches, seguros de casa. Aquí es el patrimonio de todos ustedes, que acaba devastado. No hay la cultura ciclónica. Ustedes siguen pensando que los ciclones son como Gilberto. No, no es así. El cambio climático es inminente. ¿Cuántas personas que están en el chiste de Poseidón y de irle a soplar al Beril tienen ventanas ciclónicas en sus casas? ¿Cuántas personas que están en este chistecito lo tienen? ¿Cuántas personas en Tamaulipas, como si los ovnis
fueran a rescatarlos. ¿De qué me están hablando? No saben la cantidad de muertos en Acapulco, en Guerrero. Que el presidente no haya dado las cifras, esa es otra cosa. Yo los vi. Saliendo de Acapulco vimos muchísimos muertos. Perros arriba de las casas, vacas arriba de los espectaculares, gente abajo de los coches. ¿De qué me hablan? O sea, ¿dónde está la parte chistosa, Álvaro? A mí me parece esto de verdad muy importante. ¿Hasta dónde es un meme? ¿Hasta dónde es un chiste? Y hasta dónde de verdad se toman las cosas como deben de ser. Los huracanes no van a volver a ser como antes. ¿México está preparado, Álvaro? Pero los memes se destruyen con datos. Y te doy un par de datos. Déjame ir, Huracán perdón, es el primero. espérame, déjame ir a anuncios QTF, si no nos van a cortar. Adelante. Déjame ir a anuncios QTF, regresamos. Me dicen, ahora sí te oímos bien enojada, Fer. Sí. Aquí vino una mexicana rifada, Liz Gochicoa, que dijo, mi papá no murió por Otis. No. Murió porque no estábamos listos para Otis. ¿Y qué quiere decir eso? No teníamos en refrigeración el medicamento de mi papá. Nos quedamos tantos días sin luz, se murió. A eso me refiero. O sea, sí entiendo la parte del chiste. Sí, perfecto. Ajá. Pero cuando es que pasan estas cosas, Álvaro, ya el chiste no cabe. Tú y yo hemos estado pero en una cantidad de huracanes. Presencial, yo en Otis. Los demás fui a ayudar en Paulina, en Gilberto, en Alex, en Vilma, en todos he ido a ayudar. Recuerdo que conseguí camiones inmensos de General Electric para llevarle estufas, refrigeradores, parrillas, cuanta madre se imaginan, a la gente de Guerrero. No era posible la cantidad de cuerpos que había de muertos. Entonces, cuando tú empiezas a ver esa tragedia y cuando te das cuenta, Álvaro, sobre todo y de manera muy importante, que una ciudad como Miami, en Florida, ya toma las precauciones de no construir cerca del mar, de tener una distancia cerca del mar, de tener todos los edificios sí o sí, malla ciclónica o no compras. Punto. Cuando hay reglas y cuando hay leyes que establecen la protección del ciudadano y si no lo haces no puedes vivir ahí, entonces dices, bueno, pero así no es México. México es un desastre en el tema de huracanes, de todo lo de la naturaleza. Lo hemos vivido a lo largo de los años. No podemos caer en chistecitos de que si el Chac se va a pelear con el Poseidón, ¿de qué me hablan? Por Dios, donde una persona lo crea, ya la hicimos, que la familia de esa persona se va a morir. A ver, nos ibas a dar datos 100%, Fer. muy importantes, por favor. Sí, primero, Skyler Storm se creó por la necesidad, junto contigo, del huracán Manuel en Acapulco hace 11 años. O sea, partamos de la historia que llevamos, como dices, mucho tiempo previniendo sobre estos temas de la manera más seria del mundo, quitando toda la paja que a veces la meteorología tenía en México y que hemos mejorado bastante, pero todavía nos falta. Claro. Eso es un hecho. Lo segundo, datos que rompen los memes. Primer huracán categoría 4 para un mes de junio es Beryl en la historia. Punto. El calentamiento global es un hecho y ya está aquí. Segundo, Beryl, primer categoría 5 en el mes de julio. También son cuestiones que nunca antes habíamos visto y así como se intensificó de categoría 1 a categoría 4 en 14 horas, puede volver a pasar en estas 14 horas que faltan para que impacte la península de Yucatán. Otro dato importante, no solo debemos fijarnos en una población, tenemos que fijarnos en
un radio de 50 kilómetros, que es Claro. lo que mide más o menos el centro de la tormenta, la parte más riesgosa. Entonces, como bien dices, es un asunto de verdadera urgencia. Estamos mucho más preparados en Beryl que en otras tormentas por el tiempo que ha pasado, por las medidas que se han tomado. Eso nos da alegría y esperemos que todas estas medidas que se están tomando se reflejen en que no haya ninguna víctima mortal en Claro, este importante huracán. eso es lo que deseamos. Deseamos justamente no dar malas noticias. Deseamos, por eso prevenimos en ¿Qué tal, Fernanda? Por eso he abogado en este espacio durante tantísimos años por la prevención de un huracán, por la prevención de una tormenta tropical, de un terremoto, porque vivimos geológicamente, México se ubica ahí. Y entonces los países que se ubican en lugares como Japón, con tsunamis, terremotos y demás, tienen la cultura. Tienen la cultura. Lugares como Miami tienen la cultura. Aquí, de verdad, yo lo que veo, lo que yo viví en Otis, lo digo en serio. Nadie, los que nos salvamos fue porque Dios nos dio a entender qué era lo que teníamos que hacer, porque no teníamos manera de salvarnos donde estábamos. No había refugios. La gente de seguridad, le decías, ¿y el refugio de qué me habla, licenciada? ¿Cuál refugio? Yo le acabé avisando al gobierno. Yo agarré a la secretaria de Desarrollo y al de Turismo y les dije, vámonos, viene el huracán. Ellos no tenían ni idea. Estaban echando tequila. No, es que a mí sí me paran los pelos de punta, Álvaro, estas cosas. Te voy a decir por qué. Porque cuando tú pasas más de 5 horas incomunicado, a punto de morir, entre la vida y la muerte, no quieres que le pase eso a nadie. A nadie. Veo las compras de pánico ayer en Cancún. Órale, vacían los supermercados. La primera pregunta es, ¿están asegurados? ¿Tienen su patrimonio asegurado? Es lo único que tienen. ¿Saben que en Otis solamente el 14% de todo Acapulco estaba asegurado? Se perdieron más de 800 embarcaciones, con los que cuidan las embarcaciones arriba de las embarcaciones. Álvaro, no estamos entendiendo. No estamos entendiendo la verdad que esto puede cambiar en cuestión de horas, en cuestión de minutos. Sí, Fer. Antes podíamos Y prevenir, hoy no. hay un riesgo extra. ¿Cuál Hay un es? riesgo extra que es el horario. Así como a ti te tocó también de madrugada, el impacto esta noche y el próximo lunes va a ser de madrugada. En los dos casos se prevé que sea de madrugada. Por lo tanto, como tú lo viviste, pues tienes un ratito de luz y lo demás se acabó. Estás completamente oscuras, no sabe qué está volando cerca de ti, de tu cabeza, de tu cuerpo, de tu inmueble. Es importantísimo refugiarse esta madrugada porque la parte norte de la tormenta es la más fuerte, es decir, desde Cancún hasta Tulum es la parte más fuerte y es la parte más poblada. Por favor, tómenselo en serio. María Eugenia Luna, mi hijo está en un hotel en Mérida. ¿Qué le digo? ¿Cómo le hago para que por favor comprenda que puede estar en un riesgo? Álvaro. Mérida tendrá vientos de tormenta tropical, debe de quedarse en el inmueble, en el hotel, y ahí deben de seguir instrucciones de protección civil. Van a estar a salvo siempre y cuando no salgan a la calle, porque va a haber inundaciones también en Mérida y posibles cortes de luz por los vientos. A ver, nos está llamando Álvaro Flor Castillo desde Quintana Roo. Entiendo, Flor, eres reportera, a tus órdenes. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Me encuentro aquí en Mérida, Yucatán, y te quiero comentar que aquí ya estamos en categoría, bueno, estamos en alerta en naranja, sobre todo en las comunidades del sureste. Estamos hablando de Peto, de Oxcuscap, de Tecash, donde se espera que se empiecen a sentir los primeros efectos de Beryl. Y como comentaste hace unos instantes, Fernanda, igual en Mérida se espera pues intensa lluvia.
inundaciones, por lo que ya a partir del día de hoy se suspendieron las clases y todos los eventos escolares ya programados. Asimismo, te platico que a las 6 de la tarde el gobernador Mauricio Vila pidió que a esa hora todos los comercios cierren, sobre todo en estas comunidades del sur, y a las 10 de la noche, es decir, ya a partir del primer minuto también de este viernes, en Mérida y en el resto del estado ya no podrán laborar ningún comercio, por lo que se le está pidiendo a la gente que durante el día de hoy pues esté prevenido, también cubran sus puertas, sus ventanas, todo lo necesario, que se abastezcan igual de todos estos alimentos no perecederos, de agua purificada. Si usted vive igual en un lugar endeble, pues que acudan a los refugios. Justamente en este momento nos encontramos en un refugio, Fernanda, ubicado al sur de la ciudad de Mérida, en la colonia San José Tecó, una de las zonas más vulnerables aquí en la ciudad, donde pues ya está prácticamente instaladas las colchonetas, el personal ya se encuentra de guardia, porque pues ya tienen ellos que permanecer después de haberse emitido esta alerta naranja. Los efectos de ver y se espera que, bueno, en el transcurso de la noche y madrugada. Así es, Fernanda. Gracias, Flor Castillo, corresponsal de Grupo Imagen. Te mando un fuerte abrazo. Por favor, Flor, cuídense mucho. Cuídense, gracias. Por favor, resguárdense. Álvaro, ¿te parece que mañana en algún punto del programa nos enlacemos nuevamente? Porque ¿qué les quiero explicar? Claro que sí. Que me parece muy importante. Una vez que estás en tu casa, en tu departamento, en donde te vas a refugiar, podemos ayudarte, Álvaro y yo, a darte consejos de dónde ubiques la parte más segura de tu casa. ¿Estamos? Porque luego se piensa que es al lado de los vidrios, o luego se piensa que poniéndote un colchón encima. A ver, no. Como Dios te dé a entender, no. Hay reglas que puedes seguir en un huracán. ¿De acuerdo? Tienes que tocar las paredes de tu casa, las tienes que tocar para saber cuáles son muros de carga y cuáles son muros endebles, pues, que se te pueden venir encima. Todo eso, si te parece, lo platicamos mañana, Álvaro. Con gusto, Fer. Los invito a que sigan a Skyler Storm para cualquier información en tiempo real. Esta noche no dormimos, mi equipo y un servidor. Gracias. Gracias, Álvaro. Síganlo en X, @SkyStorm. Carguen sus celulares. Ahorita tienen luz. En la noche posiblemente no la van a tener. Prepárense. Tengan una maleta. La maleta de emergencia, así como en los terremotos, así en los huracanes. Por favor, háganlo. Hasta mañana en punto de la hora.